Hola amigos, hola a todos. Estamos aquí para explicarles con ejemplos sencillos cómo se aplica la ley de Hood a un resorte. Por ejemplo, primero debemos saber cuál fue el enunciado que dio Robert Hood hace miles de años. Él fue el primero en enunciar esta relación con su invento de un volante a resorte para un reloj. Es decir, en términos generales, él encontró que una fuerza F que actúa sobre un resorte, como que observamos aquí, actúa sobre este y produce un alargamiento. Pongámosle aquí un valor, porque le aplicamos una fuerza y podemos ver cómo esta se aplica y podemos ver cuál es el alargamiento que se produce o la elongación que es directamente proporcional al producto de esta fuerza que hemos aplicado. Robert Hood fue el primero en mostrarnos la constante de proporcionalidad, K, que varía mucho. De acuerdo con el tipo de material recibe el nombre de constante del resorte o coeficiente de rigidez. Por eso la constante de resorte es igual a K igual fuerza sobre desplazamiento, como observamos aquí. También esto podemos aplicarlo a un sistema de dos resortes, porque la ley de Hooke no simplemente está limitada a lo que es los resortes ni espiral, se aplica por igual a la deformación de todos los cuerpos elásticos. Entonces, para hacer que esta ley sea de aplicabilidad más general, se hace conveniente definir lo que es el esfuerzo y la deformación que aplicar una fuerza produce en estos cuerpos elásticos. Y estos cuerpos elásticos también tienen un límite elástico, que si nosotros lo pasamos, dice que el límite elástico es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede soportar sin quedar permanentemente deformado. Entonces, si no se excede este límite elástico, podemos aplicar la ley de Hooke, como observamos aquí, en el caso de los resortes. Podemos observar el desplazamiento que se produce y el equilibrio que éste recibe al aplicarle cualquier tipo de fuerzas. Entonces, ahí podemos ver lo que podemos lograr a través de aplicar fuerzas a un resorte. Y también en el caso de las energías, este tipo de energía interviene. Por ejemplo, tenemos energía potencial, también aplicándole una fuerza, y vemos el desplazamiento que este resulta. Entonces aquí podemos ver las fuerzas que intervienen y la energía también que interviene dentro de este límite elástico. Entonces, siempre que no se excede el límite elástico, una deformación elástica es directamente proporcional al esfuerzo, a la fuerza aplicada por unidades de área. Entonces, si llamamos módulo de elasticidad a la constante de proporcionalidad, como observamos aquí, podemos escribir la ley de Hooke en su forma más general, es decir, que el módulo de elasticidad, que podemos ver aquí, es igual al esfuerzo sobre la deformación. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos todo esto. Y de esa forma, con ejemplos sencillos, hemos mostrado en qué consiste la ley de Hooke. Espero haberles ayudado con mi explicación y gracias.